Muy buenos días, estamos con la ilusión del punto medio en la página 120. Dice, comprender la fórmula de Dios destruye lo que llamó la ilusión del punto medio. Esta ilusión nos dice que en cierto lugar, entre la eliminación completa del deseo de recibir solo para sí mismo y una vida de completa oscuridad, hay un agradable jardín de mediocridad. Esto dice Ser como Dios de Michael Berg. Dice, un lugar tranquilo donde podemos ver televisión, ser caritativos, reflexionar sobre espiritualidad y acumular nuestros fondos de retiro. Destruir la ilusión nos lleva a comprender que no hay punto medio. Estamos en el camino de la luz o en el camino de la oscuridad. Estamos volviéndonos como Dios o suicidándonos. No hay otra posición. Podemos rechazar esta idea diciendo que se trata de un melodrama. El oponente así lo espera. Pero cuando continuamos viviendo en la naturaleza egoísta, obsesionado con nuestro yo, cuando no nos deleitamos ante los halagos y nos erizamos al no recibir el debido respeto, cuando satisfacemos deseos egoístas sin consideración por el dolor de los demás, estamos suicidándonos poco a poco. Estamos optando por el deseo de recibir solo para sí mismos en el cruce de dos caminos. Estamos siguiendo la señal del dolor, el sufrimiento y la muerte. Por otra parte, cuando aplastamos a la fuerza del ego, cuando experimentamos humillación y agradecemos al ofensor la oportunidad, cuando compartimos hasta que duela, en particular si es ese gesto de compartir es lo último que queremos hacer, estamos poniendo el pie en la inmortalidad, no estamos volviéndonos como Dios. Hacemos el viaje completo o no llegamos a ningún lugar. Dice este texto. Había una vez un maestro a quien le llegó la hora de partir de este mundo. Llamó a sus numerosos alumnos a su lecho de muerte. Uno a uno se inclinaron sobre su frágil cuerpo y escucharon atentamente cuáles serían sus tareas especiales una vez que el maestro partiera. Finalmente llegó el turno de uno de sus alumnos más cercanos, a quien el maestro conocía y amaba desde hace muchos años. Tu tarea, le susurró el sabio, es viajar por todo el mundo y contar historias de mi vida que inspiren a las personas a buscar la verdad. El alumno estaba decepcionado. En estos días era muy difícil viajar a grandes distancias, además extrañaría a sus amigos y familiares durante sus prolongadas ausencias. Sin embargo, comprendió que el bien más grande para todos, incluido él, vendría de cumplir su propósito divino en la vida, así que estaba decidido a obedecer las instrucciones. Besó la mano de su maestro y preguntó, ¿será esta mi misión para siempre o solo durante determinado tiempo? Lo sabrás cuando hayas hecho tu labor por completo, respondió el maestro. Durante muchos años el alumno viajó de ciudad en ciudad, de país en país, relatando historias sobre la vida de su maestro. Al ser un narrador talentoso, invariablemente levantaba el ánimo de los presentes y los dejaba resueltos a crecer espiritualmente. Aunque sentía gran satisfacción de cumplir con su propósito, esperaba una señal que anunciara el término de su misión. Un día escuchó hablar sobre un hombre muy rico que vivía en un pueblo muy lejano y que supuestamente pagaba muy bien a quien le contara historias auténticas de su maestro. El alumno decidió emprender el largo viaje con la esperanza de mejorar su economía, que estaba en una situación lamentable. Días más tarde llegó al pueblo y fue directamente a la casa del hombre rico. Yo estuve al lado del maestro continuamente durante muchos años, le dijo al hombre, y conozco miles de historias. Esa noche la familia se reunió alrededor de la mesa del comedor, con los ojos puestos en el alumno. Háblanos, dijo el hombre rico. Creo que puedes saber una historia que he querido escuchar desde hace mucho tiempo. El estudiante abrió la boca para hablar, pero no supo qué decir. Su mente estaba completamente en blanco. Durante años había contado innumerables historias y ahora no podía recordar ni siquiera una de ellas. El hombre rico trató de esconder su decepción y le dijo al alumno que no se preocupara. Tal vez necesitaba dormir, sugirió. Hablemos de nuevo mañana. Sin embargo, sucedió lo mismo al día siguiente. La mente del alumno quedó totalmente en blanco. Se puso rojo de vergüenza y tartamudeó una disculpa, pensando que la familia suponía que se había aprovechado de ellos para disfrutar de su hospitalidad. Entonces fue cabalgando rápidamente, jurando no volver nunca más a ese pueblo donde había tenido una terrible experiencia. Sin embargo, después de cabalgar por 4 o 5 horas, algo lo hizo detenerse en seco. De pronto recordó una historia y reflexionó durante unos minutos. ¿Debo regresar?, se preguntó. No es una historia de las mejores. Para cuando regrese ya será muy tarde y estaré muy cansado. Además, el hombre me mandará a arrestar si comienzo a golpear la puerta en mitad de la noche para decirle que he recordado una historia. Entonces el alumno recordó la emoción del hombre cuando pensó que éste podía contarle historias y la amarga decepción en su rostro cuando comprendió que su tiempo juntos resultaría en vano. Asimismo, el alumno tenía muy presente la instrucción divina del maestro de difundir inspiración a las personas alrededor del mundo. Por fin dio la vuelta con su riazo cabello,
caballo, y emprendió el camino de regreso al pueblo del hombre rico. Llegó a la casa después de medianoche y golpeó la puerta, que se abrió al instante. El hombre estaba en la entrada y el alumno notó que sus ojos estaban rojos, como si hubiese estado llorando por mucho tiempo. «Recuerdo una historia», exclamó el alumno, «pero es una de las menos interesantes de mi repertorio. Está basada en mi propia experiencia y no sé siquiera cómo termina. Solo puedo recordar un fragmento». «No importa», contestó el hombre, llevándolo a la sala e indicándole con un gesto que se sentara. Un sirviente trajo el té y mientras el alumno disfrutaba de la bebida, el hombre apenas podía contenerse. Finalmente el alumno comenzó su relato. «Había una vez un pueblo regido por un cruel gobernador. Mi maestro escuchó que este hombre había planeado una masacre para el día siguiente, así que decidió cruzar el bosque con sus allegados para visitar al gobernador y tratar de detenerlo. Cuando llegamos al pueblo, el maestro me mandó llamar y me dijo que fuera a hablar con el gobernador y concertara un encuentro con él. Horrorizado miré al maestro. «Me matará», le dije tartamudeando. «Solo ve y haz lo que digo», mi maestro respondió serenamente. Solicité una audiencia con el gobernador y le expliqué que mi maestro deseaba verle en la posada donde había quedado o donde había alquilado la habitación. El gobernador se sentó en un inmenso sillón de piel como si fuese un trono y meditó por un momento. Había una docena de guardias protegiéndolo, todos armados con relucientes sables orientales. Me parecía que en cualquier momento él diera una señal y me cortarían en pedazos, pero para mi sorpresa el gobernador levantó su mirada hacia mí y me informó de que se reuniría con mi maestro en el acto. El gobernador y mi maestro se reunieron por varias horas, pero nunca supe de qué hablaron. Lo único que sé es que, como resultado de este encuentro, el gobernador suspendió la inminente masacre. Poco después se fue del pueblo y nunca se supo de él. Es todo lo que te puedo decir». El hombre rico se puso de pie y abrazó al estudiante mientras lloraba como un bebé. «Ese fui yo», comentó el hombre. «Yo era el gobernador. Tuve una vida terrible y asesiné a muchas personas inocentes. Creí que no había esperanza para mí hasta que conocí a tu maestro. De alguna manera él puede tocar mi alma. Me dijo muchas cosas que me conmovieron profundamente y decidí cambiar mi comportamiento en ese momento. Le pregunté si había alguna esperanza para mí y me dijo que sí. Luego me dio instrucciones precisas para purificarme de mis malas acciones. Por último le pregunté, ¿cómo sabré cuándo habré terminado mi corrección? El maestro respondió, si alguna vez un hombre se acerca y te cuenta tu historia, entonces sabrás que estás absuelto. El hombre rico abrazó de nuevo al alumno y le dijo, es por eso que todos estos años he estado pagando una fortuna para escuchar historias acerca del maestro, con la esperanza de escuchar la mía. Anoche, después de que te fuiste, comprendí que estaba ocurriendo. Tú eras el portador de la historia del maestro y a mí se me había presentado una oportunidad de terminar mi corrección, pero la había perdido. Comencé a rezar, a llorar y a suplicar ayuda para limpiarme de cualquier último residuo de mi pasado. Mis oraciones fueron escuchadas porque recordaste la historia y regresaste. Esta historia es acerca de un momento en el tiempo cuando dos hombres eligen hacer un esfuerzo extraordinario y al hacerlo logran su propósito supremo. El hombre rico podía haber aceptado su decepción e irse a dormir. El alumno podía haber continuado su camino ya que estaba exhausto, avergonzado y se estaba haciendo tarde. Hubiera sido fácil rendirse y descansar durante la noche. Casi todos lo habrían hecho. El secreto de la culminación es el de erradicar el casi, eliminar el bastante bien y el bastante cerca. Para el Rab Ashlag, el dolor más grande era ver a una persona que no terminara el viaje que había iniciado. El resto del mundo no le preocupaba. Todos esos millones de seres humanos que nunca emprendieron el viaje hacia Dios, que nunca se preocuparon ni tan siquiera en asomarse por las ventanas de la prisión, pero sufría profundamente cuando alguien se esforzaba en el viaje y no lograba culminarlo. El Rab Ashlag se refería frecuentemente a la perseverancia. Decía, hay un tesoro en tu ático y una escalera con 10 peldaños que conduce a él. Te detienes en el 9º, podrías pensar que avanzaste demasiado. El mundo también podría pensar que avanzaste demasiado, pero solo estás en el 9º peldaño. No has logrado nada. La extraordinaria lección de esta historia es para la mayoría de nosotros ser buenos o es una barrera para ser como Dios. El término medio nunca se elevará por encima de la media, pero la extrema oscuridad guarda en su interior el potencial para ver su oscuridad y cambiar. Por esta razón, el Ribka estaba complacido de que ninguno de sus hijos estuviera destinado a la mediocridad, sentenciados o nunca ser como un dios. Un hijo era perfecto, el otro totalmente negativo. En sus extremos ambos escaparon de los peligros de la mediocridad. Ambos tenían un fuerte potencial para ser como Dios.
Estas verdades son las que nos liberan. El problema con estas verdades, como ocurre con todas las verdades, es que no basta con leerlas simplemente, no basta con entenderlas simplemente. Necesitamos adueñarnos de ellas. Lo que necesitamos es convertir la fórmula de Dios en la parte de nuestras células, dejarla entrar en nuestro ADN para modificar nuestro código básico. Como dijo el rey Salomón, el corazón de los descaminados es el casi. El camino parece imposible, pero es nuestro destino transformar nuestra naturaleza. Al fin lo lograremos. La única pregunta es ¿hasta cuándo pospondremos nuestro viaje hacia Dios? ¿Quién está más cerca que el aire que respiramos, presentes de forma constante hasta que finalizamos el viaje? Es importante entender que la ruta que tú sigues siempre tiene que ser completa. El amor de Dios tiene que ser total. Tú no puedes estar a mitad del camino siempre. O eres un buen hijo de Dios o no lo eres. Dios quiere personas comprometidas para convertirse como Él y ser socios. Así es que estamos con este libro. Suscríbete y comparte. Es una historia muy bella acerca del amor y acerca de arrepentirnos a veces de las cosas negativas que hemos hecho, porque Dios siempre tiene un lugar en su corazón. Bendiciones.